Exactamente, Gaby. Bueno, vamos a conversar sobre este asunto con la doctora Melina Pan. Ella es profesora adjunta de la Unidad de Toxicología del Hospital de Clínicas. Un poco por esto, ¿no? Bueno, el frío se vino, está totalmente instalado y obviamente nos calefaccionamos de alguna manera y en eso hay que prestar atención porque el monóxido de carbono es el asesino silencioso, como se le llama, y de alguna manera nos deja secuelas y nos intoxicamos con ese monóxido, pero también puede incluso matarnos. Así que sobre eso y sobre los cuidados y prestar atención en casa es lo que vamos a hablar. Muchísimas gracias, doctora, por estos minutos para Cinco Sentidos. Bueno, el frío está instalado ya y hay que tener cuidado con este asesino silencioso, como se le llama. Buen día para usted. Buen día, es así. El monóxido de carbono es un gas que le llamamos asesino silencioso justamente porque no lo podemos percibir, no tiene olor, no es irritante, no nos damos cuenta que nos estamos intoxicando hasta que empiezan los síntomas. El monóxido de carbono se genera de cualquier fuente de combustión, es decir, donde hay una llama, puede empezar a generarse el monóxido de carbono, más cuando en los meses fríos cerramos todo, el tenor de oxígeno baja y ahí empieza a ganar el monóxido de carbono. Claro, porque se alimenta de oxígeno además, ¿no? Y es lo que larga y larga monóxido, que es lo que... Exacto, en general, de alguna manera, exacto. Cuando baja la cantidad de oxígeno en el ambiente, porque cerramos ventanas, burleteamos, cerramos las puertas, el monóxido va a estar ahí, principal gas que vamos a tener, siempre que haya una fuente de combustión. Exactamente. En este momento, me decía la doctora que los mayores internaciones o las urgencias con respecto a esto es por los calefones a gas. Exacto. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, una estufa a gas, ¿sí?, puede generar monóxido de carbono. ¿Tá? Entonces ahí la medida de prevención es, por ejemplo, dejar un poquito la ventana abierta, la puerta abierta, que corra un poco de aire, por más que haga frío, es lo que nos va a salvar, ¿sí? La estufa a leña también puede generar cuando tiene un mal tiraje. Entonces siempre recomendamos, antes de que empiecen los meses fríos, hacer un correcto mantenimiento de la misma y si vemos, por ejemplo, la estamos usando, sale humo para el ambiente, ahí hay que apagarla porque tiene mal el tiraje. Y después viene lo que nos está volviendo locos, es el calefón a gas que está mal instalado, está adentro del hogar. El calefón a gas adentro del hogar está generando muchísima concentración de monóxido de carbono y estamos viendo que los casos más graves son por el calefón a gas. Otra de las fuentes, por ejemplo, que también estamos viendo, son los braseros. El brasero no puede estar adentro del hogar. Eso genera también muchísima cantidad de monóxido de carbono, entonces no puede usarse adentro del hogar, solamente en ambientes ventilados. Ahí está, claro. En este caso, el calefón a gas está prohibido ponerlo adentro. Hay que ponerlo o en una terraza lavadero o en el patio o lo que sea, pero... Exacto, porque por más que nosotros lo pongamos adentro y que haya un extractor, como nos cuentan a veces los pacientes, no es suficiente para extraer el monóxido que se genera adentro. Los síntomas, ¿cuáles son? Bien, nosotros en general lo clasificamos en leves, moderados, severos, es decir, que empezamos con un dolor de cabeza, mareos, un poco de náuseas, podemos llegar a vomitar, son síntomas bastante inespecíficos que si no sabemos que está ahí generándose monóxido, a veces no lo asociamos. Ya más grave, podemos tener debilidad de las piernas, sobre todo de los músculos, muchas veces eso nos impide caminar y poder salir del lugar donde estamos, y ya casos más graves, pérdidas de conocimiento, convulsiones, el coma e incluso la muerte. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente, si tenemos esos síntomas, llamar a la emergencia, trasladarnos a algún centro de salud. Exacto, siempre lo mejor es eso, retirarnos del lugar, ¿no?, donde está ahí generándose la fuente de monóxido de carbono, en la medida que podamos, obviamente, y después o llamar a la emergencia móvil o, si estamos en condiciones, y es lo más rápido, irnos a un centro asistencial. Pero lo primordial, la asistencia médica de emergencia. Deja algunas secuelas también, ¿no? Sí, en aquellos casos graves principalmente, podemos ver secuelas, sobre todo a nivel neurológico y cardiovascular,
que incluso aparecen tarde. No es que sea enseguida de la intoxicación, podemos empezar a verlos al mes incluso. Por eso es tan importante los controles que se hacen después de la intoxicación aguda. Bien, pero ¿cuáles serían, por ejemplo? Por ejemplo, alteraciones en la coordinación, en la memoria, puede aparecer sobre todo en niños ceguera, sordera, un temblor bastante crónico que queda, problemas en el habla, son un abanico de síntomas y que son graves, ¿no? Claro, ¿qué pasa con el sistema respiratorio? No, con el sistema respiratorio nada. Los órganos principales donde ataca el monóxido es el cerebro y el corazón, porque el monóxido es tan grave porque lo que genera es que no transporta el oxígeno, la hemoglobina. Por eso es tan grave. O sea, básicamente el monóxido no deja que se transporte oxígeno y siempre el cerebro y el corazón son los órganos más dañados. Ha habido un aumento en este último tiempo, ¿no? Ha habido un aumento de los casos, cada vez año a año que nosotros vamos siguiendo, suben, sí, y los casos graves siguen aumentando. No solo en general, sino también los graves siguen aumentando. Bien, ¿en niños también? En niños, en adolescentes, en adultos, por igual. Bien. Siempre los niños son más susceptibles, ¿verdad? Por un tema de inmadurez de los órganos, son más susceptibles a la intoxicación, pero es por igual en todos. Bien, entonces a tener en cuenta en casa estas fuentes de calor que tenemos, de la manera en que nos estamos calefaccionando, a principalmente dejar esa corriente de aire, ¿no? Exacto, eso es primordial. Primero, calefón a gas afuera, no puede estar adentro. Y después, si tenemos la estufa a gas, dejar un poquito la ventana, un poquito la puerta. A la gente a veces le cuesta eso, bueno, dicen, bueno, pero hace un frío, pero es lo que nos salva, básicamente, ¿no? Y no estar horas con la calefacción de este tipo encendida. Hay que apagarla, ventilar el ambiente, después volvemos a encenderla. Eso es lo que nos va a salvar. Bien. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Ahí estaba entonces la doctora Pan hablando un poco sobre el cuidado, lo que tenemos que prestar atención en casa con lo que nos calefaccionamos por esta intoxicación de monóxido de carbono que, como decía la doctora, año a año está aumentando y es un asesino silencioso, como se le llama. Gaby, yo me despido, nos vamos a encontrar mañana. Linda jornada. Me parece.